Cada uno de nosotros sabe dónde está su hogar. Por mi parte, vivo en el sur de Hesse, en un pueblo pequeño cerca de Frankfurt, la ciudad más grande de Hesse, un estado federado de la República Federal de Alemania, que a su vez se encuentra en Europa. Podríamos seguir este juego hasta llegar a conexiones globales. Incluso podemos dejar nuestro planeta y afirmar que es parte del sistema solar. Si generalizamos aún más las conexiones, es decir, si vamos aún más lejos, en algún momento llegamos a nuestra Vía Láctea. Esa galaxia, también conocida como galaxias, ha sido el hogar del sistema solar por casi 5.000 millones de años. Nuestra galaxia no solo nos ha provisto de sustancias esenciales para la vida, que llevaron a la formación de los planetas y de la vida misma, sino que también nos ha dado un hogar en medio de dos brazos espirales más grandes. Si bien de vez en cuando hubo impactos de asteroides en la Tierra o supernovas cercanas, nada de eso afectó de manera duradera el desarrollo de la vida. Pero si seguimos alejándonos de la galaxia, veremos que la Vía Láctea es solo una entre muchas. Los dominios intergalácticos están dominados por galaxias enanas y cúmulos globulares, así como llenos de gas y polvo que provienen de explosiones estelares ocurridas en las islas de estrellas. Esta materia ya no forma parte del cuerpo de una isla estelar, sino que tal vez fue expulsada al vacío eterno del espacio intergaláctico durante una fusión de galaxias o por una supernova que la arrojó fuera del conjunto estelar. Aquí también hay millones de estrellas, pero son muy escasas en esta región. Y en cuanto uno se encuentra fuera de una galaxia, ya no puede verlas porque quedan eclipsadas por el resplandor del disco galáctico. Y después de varios cientos de millones de años luz de nuestro pequeño movimiento hacia afuera, llegamos a un punto en el que tal vez podríamos ver algo. Eso lo han discutido científicos desde hace años, pero sigue siendo poco conocido. Observamos una estructura brillante, construida con decenas de miles de ladrillos galácticos, una cosa que enmarca todo nuestro campo de visión. Vemos a Laniakea frente a nosotros. Recordamos que el nombre proviene del hawaiano y que podemos traducir el término como cielo inconmensurable. Qué acertada es esta denominación cuando pensamos en cuántas islas estelares hay en este supercúmulo galáctico, cuántas estrellas con sus planetas giran aquí en sus órbitas y cuántos horizontes y cielos reales, sí, mundos, esperan ser descubiertos. ¿Laniakea también está envuelta en un misterio impenetrable? ¿Cómo se ve este supercúmulo galáctico? ¿Qué forma tiene? ¿Cuántas galaxias hay realmente en él? ¿Y qué novedades han podido descubrir los astrónomos sobre él en los últimos años? ¿Cómo cambia el supercúmulo nuestra percepción de la expansión del cosmos y viceversa? ¿Cómo lo afecta? Por eso, hoy quiero llevarlos a un viaje largo en el video. No solo saldremos de la Vía Láctea, también de nuestro cúmulo de galaxias, el grupo local. Y vamos a entrar en territorios que ya no se parecen a nuestro hogar, sino que parecen ser algo completamente diferente. Lugares tan fantásticos que no solo existen en nuestra imaginación, sino que también tienen una base real en la ciencia. Exploremos Laniakea y comprendamos mejor nuestro hogar cósmico. Si decimos que queremos ir a Laniakea o llegar a Laniakea, estamos equivocados. Ya estamos atrapados en este gran supercúmulo de galaxias, o ubicados en él. Desde una perspectiva externa, tal vez ni siquiera reconoceríamos el cielo inconmensurable. Su forma, como tal vez ya la hayan visto en algunos de mis otros videos y como la ven representada aquí, es solo una aproximación basada en décadas de investigación astronómica, a partir de observaciones que nos dieron distancias a otras islas estelares en diferentes regiones del cielo y con las que pudimos crear un mapa tridimensional de otros cúmulos galácticos y supercúmulos. El resultado son algunos resúmenes muy interesantes que queremos analizar con más detalle. Después haremos un viaje de lo pequeño a lo grande. Aquí queremos profundizar y observar Laniakea más de cerca. Pero, ¿qué son realmente los cúmulos y supercúmulos? Lo que suena como el rastro dejado por cierto compañero humano de cuatro patas, en nuestro contexto, tiene más que ver con galaxias. Los cúmulos agrupan galaxias y los supercúmulos agrupan cúmulos de galaxias.
Teóricamente, el término gran supercúmulo de galaxias se usa en algunos artículos científicos para referirse a un grupo de supercúmulos. Pero no queremos usar ese término, ya que solo complicaría las cosas. Laniakea sería un gran supercúmulo de galaxias, ya que es una agrupación de supercúmulos. ¿Llamarlos supercúmulos basta para nuestros fines? Si buscamos Laniakea en Google o Bing, hay algo que notamos de inmediato. La representación suele basarse en una rama o ramita de árbol. El supercúmulo parece una ramificación de una gran planta galáctica. De una hebra central salen muchas otras líneas más delgadas en todas las direcciones posibles. Laniakea suele parecer una célula unicelular con varios brazos en la mayoría de las imágenes. Flagelos. Los hilos delgados parecen extenderse fuera del montón en busca de alimento. Pero, por supuesto, no es así, y la similitud con la vida en la Tierra es pura coincidencia. Con Laniakea tenemos frente a nosotros una parte de lo que se llama un filamento galáctico. Estos son hilos de cúmulos de galaxias y supercúmulos que forman una red filamentosa que abarca todo el cosmos. Como una telaraña, estos hilos se extienden en casi todas las direcciones del cielo. La gravedad los atrae localmente y hace que formen estructuras en forma de columna, que a su vez están conectadas con otras columnas galácticas. En ciertos lugares hay varios cruces de estos filamentos. Estos cruces o nodos representan probablemente las regiones más densas y pesadas del universo. Seguramente se dieron cuenta de que en algunas secuencias mostramos una simulación. Se trata de una representación de estos filamentos galácticos o nodos y cruces. Acerquémonos más a uno de estos cruces. Vemos cientos de miles de galaxias agrupándose en un nodo. Varias ramas de un nodo galáctico se extienden en distintas direcciones, como un ciempiés galáctico. Notamos que el nodo tiene límites definidos y que no hay carreteras galácticas en todos lados. Si ahora superponemos Laniakea, solo tendríamos un valor aproximado de eso. Consideramos que no podemos tomar una perspectiva externa. Así notamos que el cielo inconmensurable tiene muchas ramificaciones como ríos que desembocan en un gran mar de islas estelares. Al alejarnos más de este punto de conexión en la simulación, Laniakea parece solo uno de muchos nodos, puntos de tránsito. Ese es nuestro cosmos. Esos son los lugares donde pueden formarse estrellas, planetas y tal vez incluso vida. En cifras, Laniakea es un verdadero monstruo. El cielo inconmensurable posee aproximadamente 520 millones de años luz de diámetro en longitud. El supercúmulo mide lo mismo que 5.200 vías lácteas, considerando que cada una tiene 100.000 años luz de ancho. En el ancho, el supercúmulo probablemente sea considerablemente menor que en la longitud. No hay datos, pero podemos estimar un ancho de 100 millones de años luz. Los filamentos que parten del supercúmulo se extienden cientos de millones de años luz en el vacío intergaláctico y están conectados a otras rutas filamentosas o se pierden en los vacíos, esos espacios increíblemente gigantescos que lindan con los filamentos del cosmos y rodean a Laniakea por todos lados. El vacío de Bootes es el mayor vacío conocido, con unos 330 millones de años luz de tamaño. La masa del cielo es enorme. Laniakea tiene una masa 10 a la 17 veces mayor que la del Sol. En cifras concretas, eso equivale a 170.000 billones de soles. Y si pensamos que incluso Laniakea es solo, entre comillas, una parte de un complejo aún más grande de cúmulos y supercúmulos de galaxias, el complejo de supercúmulos Pisces Cetus, entonces nuestro cerebro se bloquea ante estas dimensiones tan enormes. Pisces Cetus es un conjunto de supercúmulos. Posee una masa de 1 trillón de soles y, junto con el gran muro de Hércules Corona Borealis, es una de las estructuras más anómalas. Las estructuras más gigantescas que conocemos en el universo. Pero volvamos a Laniakea. Sus representaciones que estamos viendo aquí son solo algunas de muchas y no son precisamente muy científicas. Si usamos un mapa solo basado en investigación, trabajamos con mayor detalle y precisión.
Nuestro grupo local, aquí en letras azules, se encuentra en una región menos densa de este supercúmulo. Se encuentra entre el Pavo Indus occidental y el Centaurus, que está ubicado al este. El supercúmulo de Virgo. El último mencionado, el supercúmulo de Virgo, incluye uno de los cúmulos de galaxias más masivos de todo Lanier-Care, el cúmulo de Virgo, que está directamente al lado del cúmulo de Centaurus. Debajo del grupo local, es decir, al sur, se encuentran los llamados cúmulos de galaxias del sur. El cúmulo de Eridanus, junto con los de Fornax y Dorado, pertenece a este grupo de galaxias. Estos cúmulos galácticos tienen miles de galaxias. Son extremadamente masivos, pero no se comparan con el cúmulo de Centaurus o el de Virgo. Más bien, forman extensiones masivas de Lanier-Care y se encontrarían en los lugares marcados aquí en una de las representaciones artísticas de Lanier-Care. Por cierto, el grupo local parece ser aquí una completa excepción y se encuentra lejos de cualquier cúmulo de galaxias. Sin embargo, si quisiéramos, podríamos considerarla como parte del grupo Sculptor y Marfell, ya que estos se encuentran a solo 12.7 y 10.7 millones de años luz de nosotros, respectivamente. Normalmente, nuestro grupo local se considera parte del supercúmulo de Virgo, ya que está gravitacionalmente ligado y atraído a gran velocidad. Más adelante hablaré más sobre eso. En Lanier-Care está el cúmulo de Cáncer a unos 200 millones de años luz de distancia. Es uno de los cúmulos de galaxias laniakeanos más alejados de nosotros y un miembro del supercúmulo de Hydra, que desde nuestra perspectiva se encuentra al sureste. Con una extensión de varios cientos de millones de años luz, reconocemos un enorme filamento galáctico como una especie de carretera entre el supercúmulo de Hydra y el supercúmulo de Virgo. Ambos son nodos más pequeños en la red filamentosa de galaxias del cosmos. Todos los supercúmulos y cúmulos mencionados rodean el bosque de Géminis, que se encuentra en el centro y que, con más de 200 millones de años luz de extensión, probablemente sea el mayor vacío dentro de Lanier-Cares. Al este del grupo local están los bosques de Leo y Corvus. Al oeste, el bosque de Erídano, que como Géminis es muy grande. Sin embargo, al observar más de cerca, se nota que los vacíos no están totalmente vacíos y contienen algunas galaxias pequeñas. Junto a nuestro cúmulo de galaxias está el vacío local a solo aproximadamente 20 millones de años luz de nosotros y el vacío Delphinus a 100 millones de años luz. ¿Cuál es la idea central de esta observación? Podemos afirmar con certeza que Lanier-Care no solo representa una parte de un filamento galáctico, sino también un nodo donde convergen muchas otras rutas de filamentos. En el centro de este lugar se encuentran galaxias gigantescas con varias veces la masa y el tamaño de nuestra Vía Láctea. La densidad de materia, estrellas y galaxias en estos nodos es increíblemente alta. El potencial gravitacional de estos nodos es enorme. En sus millones de años luz centrales hay miles, quizá 20.000 o 30.000 islas estelares. La mayoría probablemente sean enormes galaxias elípticas que hace tiempo dejaron de ser islas estelares activas. Cada galaxia contiene billones de estrellas y podría tener hasta 100 veces la masa de la Vía Láctea, considerando materia visible y oscura. Mientras más nos alejamos del centro de uno de estos nodos, naturalmente la densidad de galaxias disminuye. Aquí la gravedad no es tan fuerte, y no se han reunido tantas islas estelares en un solo lugar para formar un cúmulo o supercúmulo. Sin embargo, la red galáctica filamentosa no parece interrumpirse. En la imagen artística de Laniakea que vimos al inicio, nuestra Vía Láctea estaría en uno de los brazos laterales del supercúmulo. ¿En cuál? Eso varía de una imagen a otra. La Vía Láctea creció en una zona bastante pobre en materia de Laniakea, y aún así, la Vía Láctea es atraída por otras masas más grandes. Dentro del cielo inmenso existe mucho movimiento, nada está en reposo y todo tiende a acercarse o alejarse entre sí. Háganse la siguiente pregunta: ¿cuál es su hogar en el cosmos? ¿Dirían que son terranos, habitantes de la Tierra o seres vivos del astro Sol?
¿O cómo responderían ustedes? Ustedes vienen de la Vía Láctea, con sus delicados brazos espirales que se extienden cientos de miles de años luz hacia el vacío intergaláctico del universo. Empezamos aquí, con la Vía Láctea y el Sol. Se puede considerar seguro que el Sol ha elegido un lugar bastante bueno y cómodo en la galaxia. El Sol recorre el centro de la Vía Láctea entre dos brazos espirales en 230 millones de años. Desde su formación hace aproximadamente 4.9 o 4.8 mil millones de años, ha completado alrededor de 22 vueltas. En otras palabras, el Sol tiene 22 años galácticos y la Tierra, que se formó hace unos 4.5 mil millones de años aproximadamente, 20 años galácticos. La rotación del Sol alrededor de la Vía Láctea es típica de una galaxia espiral, de la cual, en el grupo local de su cúmulo de galaxias hogar, aproximadamente, hay 3. Andrómeda, Triángulo y nuestra galaxia. El grupo local en sí es un cúmulo de galaxias muy pequeño y apenas se puede comparar con otras agrupaciones de galaxias. Solo mide unos pocos millones de años luz. El grupo local está dominado gravitacionalmente por las dos galaxias más grandes y pesadas que contiene. Nuestra vecina galáctica más grande, Andrómeda, a más de 2 millones de años luz, es unas centenas de miles de millones de masas solares más ligera o más pesada que nuestra galaxia, sumando materia oscura y visible. Los científicos no saben si habitamos la galaxia más pesada del grupo local o si Andrómeda lo es. Y muchos de ustedes seguramente ya saben que Andrómeda y la Vía Láctea se encontrarán en unos cuantos miles de millones de años, se fusionarán y formarán una enorme galaxia elíptica que muchos astrónomos llaman Milkdrómeda. Ambas galaxias poseen un medio circungaláctico sumamente extenso, también llamado medio circungaláctico. Esto se entiende como un gran campo de gas o atmósfera formada por materiales como carbono, silicio y oxígeno generados en el interior de estrellas gigantes. La teoría afirma que estas sustancias salen de la galaxia por explosiones de supernovas. El medio circungaláctico de Andrómeda se extiende hasta 1.2 millones de años luz y el de la Vía Láctea ciertamente no es menos extenso. Así que, si consideramos las dimensiones de los medios circungalácticos de ambas galaxias, tal vez su fusión ya haya comenzado. Los medios circungalácticos de estas islas estelares ya se encuentran. En miles de millones de años continuarán las primeras estrellas y cuerpos principales de estas galaxias. Al hablar de distancias de galaxias lejanas a la Vía Láctea, el corrimiento al rojo también es importante. Esto sucede cuando las galaxias se alejan rápidamente de nosotros. La luz que emiten se desplaza hacia el rojo porque la frecuencia de la luz se estira. Los científicos han calculado los valores de corrimiento al rojo que indican la velocidad a la que las islas estelares se alejan de nosotros. Se multiplica el corrimiento al rojo por la velocidad de la luz. El resultado es un número que se expresa con la letra Z. En cambio, cuando las galaxias muestran un corrimiento al azul, decimos que se están acercando a la Vía Láctea. Como la frecuencia de la luz que proviene de nuestra galaxia vecina, Andrómeda, está desplazada hacia el azul y por lo tanto es más alta, sabemos que se está acercando a nosotros. Actualmente se acerca con una Z de menos 0.001, equivalente a unos 303 kilómetros por segundo. El grupo local completo, como un cúmulo de galaxias, también tiene movimiento propio. ¿Pero hacia dónde? Muchos cúmulos de galaxias se dirigen al cúmulo de Virgo, en el centro del supercúmulo de Virgo. Y ahora una paradoja. En el cúmulo de Virgo se ha registrado un corrimiento al rojo de 0.004 equivalente a 1284 kilómetros por segundo. Así que nos estamos alejando de Virgo. Pero surge una pregunta: ¿cómo pueden las galaxias alejarse y acercarse entre sí al mismo tiempo? Bienvenidos al Virgo en su totalidad, un fenómeno que nos lleva al límite del conocimiento cuando se trata de galaxias. Los astrónomos no midieron mal cuando observaron estos corrimientos al rojo de aproximadamente 1284 km por segundo para el cúmulo de galaxias de Virgo. También observaron correctamente que el grupo local está gravitacionalmente ligado a este y es atraído por él. Aquí entran en juego dos cosas.
Por un lado, el corrimiento al rojo, es decir, el alejamiento de las galaxias de la Vía Láctea por la expansión del universo. Por otro, la unión gravitacional de los cúmulos de galaxias. Porque el grupo local es parte del supercúmulo de Virgo, el alejamiento relativo del cúmulo de galaxias de Virgo con los mencionados 1284 km por segundo resulta ser menor de lo esperado. Dada la distancia de 65 millones de años luz entre Virgo y la Vía Láctea, se esperaría una velocidad de alejamiento de unos 1455 km por segundo. El cúmulo de galaxias de Fornax, a unos 60 millones de años luz, alcanza este valor con gran precisión. ¿Cómo es posible entonces que se observe una velocidad de alejamiento tan baja, aunque Virgo esté incluso más lejos que el cúmulo de galaxias de Virgo? ¿Qué está pasando aquí? Eso se puede considerar como una superposición de ambos efectos, es decir, de la constante de Hubble y el corrimiento al rojo y la atracción gravitacional del grupo local por el cúmulo de galaxias de Virgo. La diferencia entre la constante de Hubble y la velocidad real del grupo local corresponde, por lo tanto, a un movimiento relativo hacia el cúmulo de Virgo. Este movimiento relativo lleva el nombre ya mencionado de Virgo Invol. A su vez, el Virgo Invol se superpone con el movimiento del cúmulo de Virgo, como centro del propio supercúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo se dirige al supercúmulo Hidra Centauro. Todos los supercúmulos vecinos finalmente son atraídos hacia una masa aún mayor. La velocidad total del grupo local del cúmulo de Virgo y de todos los demás supercúmulos hacia esta misteriosa megamasa probablemente sea aún mayor que la velocidad propia del grupo local. En 1986 se estimó que esta anomalía está entre 150 y 250 millones de años luz de nosotros, oculta tras el plano de la Vía Láctea. En astronomía, esto se llama la zona de evitación, es decir, la zona evitada. Se trata de una región del cielo que no podemos observar muy bien debido al polvo y al gas de la galaxia. Estos absorben la radiación de onda larga como el infrarrojo y las ondas de radio, impidiendo que recibamos señales de objetos detrás del plano galáctico. Pero finalmente, los astrónomos encontraron algo en el espectro de alta energía. Con observatorios de rayos X, se descubrió en la constelación Triángulo Austral y Norma el cúmulo de galaxias Norma, donde cientos o miles de galaxias se fusionan y emiten mucha radiación de rayos X. Norma está aproximadamente a 210 millones de años luz de la Tierra y, junto con el cúmulo de Virgo, es uno de los cúmulos de galaxias más masivos descubiertos. Se conocen 600 galaxias grandes, pero el total de islas estelares seguramente es mucho mayor. Como algunas galaxias no se fusionan entre sí y por lo tanto no emiten radiación de rayos X, la cantidad real probablemente sea de varios miles, si no es que decenas de miles de islas estelares. El 36% de las galaxias en este cúmulo son elípticas. En el centro de Norma están las galaxias Observatorio Europeo Austral 1376 y Observatorio Europeo Austral 1378. Estas islas estelares son cientos de veces más masivas que la Vía Láctea y probablemente alberguen billones o trillones de estrellas. El cúmulo de galaxias de Norma tiene un corrimiento al rojo de aproximadamente 0.015 y se mueve a cerca de 4.100 kilómetros alejándose. Al mismo tiempo, sin embargo, el grupo local e incluso el enorme cúmulo de galaxias de Virgo y otros supercúmulos se mueven en dirección a Norma. El cúmulo de galaxias de Norma es tan masivo que incluso causa una perturbación en el flujo de Hubble. Por cierto, así se denomina la expansión del universo, ya que a menudo se la compara con un río en el que las galaxias son arrastradas como barquitos de papel. Los astrónomos consideran esta megamasividad una anomalía intergaláctica y uno de los cúmulos de galaxias más masivos del universo conocido. Norma parece ser solo el núcleo de algo mucho más grande y masivo. El centro de una estructura que causa una perturbación sensible en la propia constante de Hubble, oculto detrás de gas y polvo de la Vía Láctea, detrás de la zona de evasión, se encuentra el Gran Atractor. Es un supercúmulo enorme con una masa de al menos 10.000 billones de soles. Está a unos 200 millones de años luz de la Tierra.
Las observaciones muestran que la Vía Láctea, el grupo local y el supercúmulo de Virgo se mueven hacia el gran atractor a más de 550 km por segundo. Sin embargo, aquí es muy difícil saber si los supercúmulos Virgo y el gran atractor se encontrarán alguna vez. Después de todo, están a más de 200 millones de años luz de distancia y se alejan uno del otro por el flujo de Hubble más rápido de lo que se atraen, aunque no tan rápido como podrían si no existiera el gran atractor. Por lo tanto, a este fenómeno podemos darle el nombre de gran atractor. En una vista general, vemos que el gran atractor se encuentra junto a muchos otros cúmulos y supercúmulos de galaxias. Junto a Virgo está el supercúmulo de Centauro, que junto con el de Hidra forma el supercúmulo de Hidra-Centauro. A 200-300 millones de años luz de la Tierra, se complementa con el supercúmulo Parvo-Indus y el poco estudiado supercúmulo del Sur. Ya conocimos todos estos cuando analizamos la Laniakea con más detalle. Algunos científicos todavía consideran que el gran atractor forma parte de la Laniakea, mientras que otros opinan que está fuera de ella. Sin embargo, si algo pertenece o no, es una perspectiva muy humana y al universo real le importa poco. Como vimos, incluso los supercúmulos en la Laniakea se alejan tan rápido que, en cientos de miles de millones de años, ya no será posible observar uno desde otro. Y si partimos nuevamente de los aproximadamente, si consideramos los aproximadamente 200 millones de años luz entre el gran atractor y el supercúmulo de Virgo, ambos podrían seguir perteneciendo a la Laniakea, pero nunca se encontrarían porque la velocidad de alejamiento debido a la expansión del universo es mayor que la velocidad de atracción. ¿Qué ocurrirá con la Laniakea cuando las galaxias se alejen aún más rápido? ¿Cuáles son los descubrimientos científicos más recientes? Antes de que entremos en mi promesa inicial y veamos con detalle qué sucede con los supercúmulos y nuestro entorno y cómo podría verse el cielo inmenso, sí, todo el universo, dentro de algunos miles de millones de años. Sin embargo, hablemos brevemente sobre la llamada crisis de la cosmología, porque será muy importante cuando tratemos con la expansión del universo dentro de los supercúmulos. ¿Cuál es la crisis de la cosmología? ¿Cómo suena eso? Como si tuviéramos un nuevo problema a nivel social. Se refiere a una creciente discrepancia que ha surgido entre los dos métodos dominantes para medir la tasa de expansión del universo, así como su edad. Cuando observamos islas estelares lejanas, Edwin Hubble y otros astrónomos notaron esto hace aproximadamente 100 años. Los objetos, cuanto más lejos están, más rápido se alejan de nosotros. Esto llevó a Hubble y al astrofísico belga Georges Lemaître en los años 20 a una idea revolucionaria. Si todo se expande hacia afuera, tuvo que haber existido en tiempos antiguos un punto en el que cada galaxia, cada estrella, casi cada átomo y otras partículas estaban atrapados en un punto infinitamente pequeño. Esa fue la singularidad primordial, que en algún momento, por una fluctuación cuántica o similar, se expandió y creó el cosmos. No debemos imaginar el Big Bang como una explosión, como una bomba atómica o dinamita. Estas explosiones son exotérmicas, consumen energía y se detienen. Sin embargo, el Big Bang no es una explosión. Ya lleva más de 13.000 millones de años ocurriendo y probablemente continuará por muchos miles de millones, billones o incluso trillones de años más. Para ser más precisos, no es el Big Bang en sí, sino la expansión cósmica que supuestamente desencadenó. Al expandirse el cosmos, los objetos en él se alejan entre sí. Aunque todas las galaxias tienen su lugar en el universo, pueden atraerse entre sí. A través de la gravedad, se producen movimientos propios que hacen que toda la materia cambie su lugar en el universo. Pero en el contexto general del cosmos, podemos imaginar que las galaxias, debido a la expansión cósmica, son arrastradas por la corriente como pequeños barquitos de papel en un río. Aunque también pueden cambiar mínimamente su posición en el río, mantienen la dirección general de la expansión. Desde cada barquito de papel, el río parece fluir en todas direcciones. ¿Cómo saben los astrónomos que las galaxias se alejan? Ya vimos el corrimiento al rojo, es decir, el desplazamiento de la luz hacia el rojo cuando las galaxias se alejan rápidamente. Los astrónomos usan esta propiedad de la luz para medir la distancia a galaxias lejanas con dos métodos.
Un método para medir la constante de Hubble se basa en observaciones de galaxias cercanas, en un tipo específico de supernovas que siempre ocurren igual y liberan la misma cantidad de energía. Cuando suceden, se mide el corrimiento al rojo para saber la velocidad a la que las galaxias y sus supernovas se alejan de nosotros. El otro método se basa en el fondo cósmico de microondas, el eco de luz de cuando el universo tenía solo 380.000 años. Este fondo constituye una cápsula del tiempo de los primeros estados del universo y proporciona información valiosa sobre sus características, incluida su tasa de expansión. Y cuando hablamos de la tasa de expansión, nos referimos a la aceleración que tiene una isla estelar cada vez que se encuentra un megaparsec más lejos de nosotros. Esta distancia es de unos 3.26 millones de años luz. El valor exacto de la constante de Hubble no importa aquí, pero los astrónomos estiman uno aproximado de alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, o más si se usan otros métodos para medir la distancia. En otras palabras, por cada megaparsec adicional de distancia, una galaxia se aleja de nosotros otros 70 kilómetros por segundo. Eso significa que una galaxia que está a 10 megaparsecs de distancia teóricamente tiene una velocidad de expansión de aproximadamente 700 kilómetros por segundo. Una isla estelar a 20 megaparsecs se aleja a 1440 kilómetros por segundo. Sin embargo, esto siempre depende del punto de observación. Desde nuestro lugar en el cosmos, es decir, la Vía Láctea, las galaxias a cierta distancia se alejan a la misma velocidad que las islas estelares a una distancia determinada desde otro punto del universo. Un observador que viera la Vía Láctea desde una distancia de 100 megaparsecs podría notar que nos alejamos de él a aproximadamente 7.000 kilómetros por segundo y viceversa, de manera similar. Ambos métodos mencionados anteriormente son muy valiosos en sus respectivos aspectos y tienen sus propias fortalezas, pero el hecho de que sus resultados no coincidan representa un dilema importante para la cosmología. Aunque los valores solo difieren mínimamente entre sí, tal vez solo 5 o 6 kilómetros por segundo para muchos científicos, eso ya es suficiente. Por eso se habla de la crisis de la cosmología, es decir, un conflicto entre defensores de distintos métodos de investigación. ¿No podríamos decir que tomamos los valores de ambos métodos y buscamos el punto medio? ¿No pueden los científicos acordar un solo número? Estos métodos para medir distancias en el cosmos son tan fundamentales que la diferencia entre valores no es trivial. La interpretación de los resultados divergentes ha llevado a dos posibles explicaciones. La primera posibilidad es que nuestro mejor modelo actual del universo, es decir, el modelo cosmológico estándar, que se basa esencialmente en la teoría general de la relatividad de Alberto Einstein y la constante cosmológica, posiblemente sea incorrecto. Esta posibilidad es especialmente emocionante para los científicos, ya que abriría la puerta a una física completamente nueva que podría cambiar fundamental y potencialmente de manera revolucionaria nuestra comprensión del universo. Otra posibilidad es que nuestras observaciones del universo local tengan algún problema. Esto podría deberse ya sea a un sesgo de observación causado por las características específicas de la región del universo que observamos o a una distorsión en la forma en que interpretamos o utilizamos los datos, o en la forma en que observamos el universo. Ambos escenarios representan grandes desafíos para la cosmología moderna y pueden influir duraderamente en nuestra comprensión del universo y sus propiedades. ¿Qué implica la crisis de la cosmología respecto a la Laniakea? Veamos en un capítulo final qué tiene que ver la expansión del universo con esos supercúmulos locales y cómo los supercúmulos podrían explicar la crisis de la cosmología. Ya hemos hablado de Laniakea, la expansión del universo y la dificultad de encontrar una tasa de expansión uniforme. En ese proceso descubrimos que no solo existen fenómenos extraños como la caída hacia Virgo, sino también otros sucesos como esa megamasa, el gran atractor. Pero al final, la crisis de la cosmología nos muestra lo difícil que es encontrar un valor unificado para la constante de Hubble, es decir, la expansión del universo. Y en un supercúmulo tan grande como Laniakea, al parecer hay más de una velocidad de expansión.
Aquí, los físicos Leonardo Gianni, Colin Howlett y otros de la Queen's University en Brisbane, Australia, se han dedicado extensamente a Laniakea y publicaron un artículo solo unos meses antes de la aparición de este video. Se analiza cómo Laniakea influye en la expansión del cosmos. El supercúmulo muestra un patrón único de movimiento. En lugar de expandirse uniformemente en todas las direcciones, hay áreas en las que Laniakea se contrae y otras en las que se expande. Ambas formas de movimiento son relevantes, ya que afectan los cálculos de los astrónomos que intentan medir las distancias en el universo. Los caminos de la luz de las estrellas y galaxias se ven distorsionados por esta estructura especial, lo que puede llevar a estimaciones erróneas de las distancias. Para resolver este problema, los investigadores se han dedicado a modelar los efectos de la expansión desigual de Laniakea e incorporarlos en sus cálculos matemáticos. Con un modelo mejorado, esperan poder realizar mediciones más precisas de las distancias cósmicas. Los investigadores descubrieron que los ajustes necesarios al considerar la expansión de Laniakea cambian significativamente la velocidad estimada de la expansión del universo. Aplicar estas correcciones a los datos de supernovas muestra un desplazamiento aproximado. 1 km por segundo por megaparsec. Los datos basados en el brillo de galaxias que usan la radiación cósmica de fondo muestran un desplazamiento de unos 0.5 km por segundo por megaparsec. Sin embargo, en vez de reducir la crisis de la cosmología, estos ajustes, aunque solo son hasta 1 km por segundo por megaparsec, parecen aumentarla. Aunque los investigadores no pueden explicar las diferencias entre los métodos de medición con esta corrección, al menos pueden indicar por qué los métodos de supernovas y radiación de fondo arrojan resultados distintos. Asimismo, descubrieron que las representaciones existentes de Laniakea no están tan alejadas de la realidad. El supercúmulo no se describe en el artículo como una simple masa esférica, sino como una estructura elipsoide compleja, caracterizada por una expansión triaxial. Esto significa que Laniakea tiene 3 ejes principales de distinta longitud, lo que muestra una distribución asimétrica de materia y fuerzas gravitacionales actuando en varias direcciones. Si volvemos a mirar el mapa científico de este supercúmulo, vemos que la parte oriental de Laniakea está llena de cúmulos de galaxias enormes y muy densos. Centaurus, Hydra, Virgo y el gran atractor, que no se ve en el mapa, son los elementos esenciales que provocan una distribución desigual de la materia en el supercúmulo. Estos cúmulos de galaxias los supercúmulos forman la columna vertebral gravitacional de Laniakea y provocan una perturbación en el flujo de Hubble. Pero, ¿cómo son los movimientos y cambios a los que está sometido Laniakea? En detalle, el análisis de los investigadores sugiere que, después de corregir por la expansión general del universo, Laniakea muestra un movimiento de contracción a lo largo de sus ejes más pequeños, es decir, se está encogiendo, colapsando, mientras que a lo largo de su eje más largo se está expandiendo. Esta observación se expresa concretamente en cifras mediante la mencionada tasa de expansión corregida de un promedio de menos 1.1 km por segundo por megaparsec. Aunque este número parece negativo a primera vista, lo que normalmente indicaría una contracción, en realidad refleja la diferencia relativa entre la tasa de expansión local en Laniakea y la tasa de expansión general del universo. En este contexto, una tasa negativa indica que la región en sus dimensiones más cortas se expande más lento o incluso se contrae, en comparación con el resto del cosmos o en comparación con su extensión alargada. Lo que sí es claro es que Laniakea tiene un papel clave en medir la expansión del cosmos. ¿Qué implica esto para Laniakea? ¿Nuestro supercúmulo simplemente se expandirá en algunas partes y se contraerá en otras? Para esto consultamos otro artículo de los astrónomos Guy Yong-cheon, Hans Boehringer y Salim Saroubi del año 2015. Estos científicos distinguen entre 2 tipos de supercúmulos, aquellos que tienen un núcleo denso y que en el futuro colapsarán debido a su gravedad, y aquellos que se dispersarán debido a la expansión del espacio.
Algunos supercúmulos, como el de Virgo, colapsarán y en miles de millones de años formarán un supercúmulo estable. Superstes proviene del latín y significa sobreviviente. Descubrieron que la Niaquea, aunque tiene un núcleo masivo como el Gran Atractor, no tiene suficiente densidad de galaxias y por eso se dispersa en ciertas zonas. Esto encaja muy bien con un estudio realizado este año, según el cual la Niaquea se desintegra a lo largo de su eje longitudinal y colapsa en su anchura. ¿Pero qué partes sobrevivirán? Además de Virgo, el cúmulo de Centauro y quizá el de Hidra serán cúmulos de galaxias sobrevivientes. Los supercúmulos en general tienden a dispersarse, mientras que los cúmulos de galaxias densamente poblados, como Centauro o Virgo, permanecen juntos. Ese será el destino de toda acumulación de materia en el cosmos. Los filamentos galácticos se irán disolviendo poco a poco y solo quedarán los nodos. De la red cósmica no quedará rastro en miles de millones de años, y llegará un momento, dentro de algunos cientos de miles de millones de años, en el que el universo observable solo estará formado por un supercúmulo. Cualquier otra galaxia demasiado lejana y cualquier otro cúmulo de galaxias desaparecerán para siempre de nuestra vista, y nuestro cosmos se volverá cada vez más tenue, hasta que en un día muy lejano, dentro de billones de años, las luces se apaguen por completo. Pero esa historia es para otro video. La Niaquea es un ejemplo muy completo de lo que se puede definir como hogar cósmico. Un supercúmulo con su forma elipsoide, que está en proceso de desintegrarse a cámara lenta, pero en algunos lugares está colapsando. Eso recuerda a una casa familiar donde los más jóvenes se van mudando y al final solo quedan pocos. Pero estos procesos ocurren durante periodos de tiempo inimaginables. Hasta que la Niaquea realmente se disuelva, pasarán muchas docenas de miles de millones de años. Las distancias con las que estamos tratando aquí, en comparación con distancias aún mayores, son solo nuestro patio cósmico delantero. Quizás nunca nos sea posible alcanzar siquiera otra galaxia dentro del grupo local, y mucho menos alguna de la Niaquea. ¿Todas las islas estelares están unidas gravitacionalmente y se atraen? La Vía Láctea está influenciada tanto por el cúmulo de Virgo como por el Gran Atractor en su dirección de movimiento. Ambos están a unos 60, 70 y 200 millones de años luz respectivamente, pero aún así ejercen grandes fuerzas gravitacionales sobre el grupo local. Los cosmólogos ven a las galaxias en estas distancias como nuestro hogar cósmico y cercanas. Pero aquí las islas estelares ya están muy lejos, incluso demasiado lejos para seguir siendo parte de Virgo u otros supercúmulos más grandes. Se alejan de nosotros muy rápido por la expansión del universo. El fenómeno que conocimos como Virgo en caída, o también como Gran Atractor en caída, hace que se alejen de nosotros más rápido de lo que podríamos alcanzarlas con la velocidad propia de nuestra galaxia. Eso significa que las fuerzas gravitacionales que estas enormes masas ejercen sobre la Vía Láctea se irán debilitando con el tiempo. Quizá en varias docenas, pero seguramente en cientos de miles de millones de años, Virgo, Centaurus, Hidra y muchos otros supercúmulos estarán tan lejos de nosotros que ya no llegará ninguna luz de ellos hasta nosotros. Desaparecerán del cosmos observable y solo quedará un pequeño grupo local de galaxias al que podremos llamar nuestro hogar. ¿Pero eso todavía es un periodo de tiempo extremadamente largo? Es cuestionable si la humanidad, por sus decisiones poco prometedoras, seguirá teniendo algún papel en el escenario cósmico. Pero los astrónomos aún pueden descubrir mucho. Seguramente descubriremos más sobre la Niaquea y podremos entender mejor nuestro hogar. Hasta entonces, laniaqueanos, les deseo buen fin de semana y feliz tercer Adviento.